Esta tarde en fibra óptica especial de Sega. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica con Jorge Eduardo García. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden aquí en la frecuencia 91.5 FM. Hoy, atendiendo también a sus peticiones, vamos a tener un programa especial donde hablaremos de Sega. Así que, bueno, pues les presento también a nuestros especialistas que van a estar tocando el tema, nos van a estar hablando acerca de la compañía, de los videojuegos más importantes y, bueno, otras cosas. Jesús Ayala, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí un gusto hablando de Sega. Hamlet Arias. Aquí estoy, muy buenas tardes, 2 veces seguidas, Chuy. Sí. Y Ángel Flores. Hola, un saludo y este día es el favorito de Hamlet. Vamos a hablar de Sega y Sonic. Y de Sonic. ¿Por qué te gusta tanto? Sí, cuéntanos por qué. No, ¿por qué lo odias, la verdad? ¿Por qué lo odio? Bueno, en aquellos 90s donde jugaba videojuegos. Me rompió el corazón. No, lo que pasa es que, bueno, yo era niño de los 80s y 90s que creció con Nintendo. O sea, era fan de Nintendo a morir. Incluso conseguí las revistas gringas, trataba de que me trajeran juegos de Estados Unidos. Tuve el Super Nintendo un año después de que salió allá, cuando Fuiste de los pocos que fue la premiere de Mario Bros. Sí, fui a ver Mario Bros, fue horrible. ¿Se acuerdan del Goomba con cabecita? Sí, es una cosa horrible. Pero bueno, yo fui muy fan de esto y soy muy fan de Mario todavía. Y recuerdo cuando salió Sega, cuando salió Sonic. De por sí yo ya tenía cierta animadversión por Sega porque pues era la consola competencia de Nintendo, ¿verdad? Salió Sonic y lo que es que no puedo decirlo, pero me defecó de Sonic fue que llegó con ese tonito, ese modito de Sonic es el personaje cool que va a hacer de tu vida algo más cool. O sea, ese era el tipo de personaje sangrón, ridículo, cool, contrapuesto. Así lo veía yo, amigo. Era joven. Pero sí era un personaje cool y siempre lo trataba Sega como el personaje cool. Era el clásico personaje cool de las primarias que se contraponía al personaje ñoño de las primarias, de las escuelas. El punto era, deja de ser el niñito Mario. Exacto. Y vuélvete el adolescente Sonic. Exactamente. Ajá. Y a mí se me hizo, era un mensaje que me muy castraba. Noventero, ¿no? Muy noventero. Un mensaje muy noventero que me castraba. Entonces, desde entonces odié a Sonic, me caía gordo su cara, me caía gordo los juegos. Pero se me hacía una estupidez sí, vamos a coleccionar aritos. Uy, qué padre, ¿no? Pero interesantísimo juego, ¿eh? Uy, va muy rápido. Uy, no, cosas que los juegos de carrera no pueden hacer. En ese tiempo pensaba eso. Bienvenidos al programa Odio a Sonic con su... Sí, Hamlet. Realmente, un día voy a hacer una entrada en un blog que tengo sobre por qué odio a Sonic. De hecho, la debo todavía. En serio... Es un personaje que me cae muy mal. Sonic en general. Lo que representó, más que nada. Lo que representó Sonic y el personaje. El personaje es una estupidez. Me cae gordo cómo está hecho. Es un personaje hecho muy a la medida del niñito gringo ridículo de los 90s. Pero bueno, es tu opinión. Sí, es la opinión. Quizás haya otras ya me voy. personas Ya no hablo de Sonic. que se identifiquen, ¿no? con esa imagen de Sonic. Pero pues para otros sí les cae bastante bien y pues también formó parte de sus Es más o menos como lo que pasa ahorita con el PC Gamer y el juego de consola. O sea, el PC Gamer es el superior. Pero ya maduraste, Hamlet. Es el que lo puede... Sí, grande, ya puedes decir. Pero Sonic lo sigo odiando. Pero el juego en mecánica... De hecho, el juego me parece muy simplón ahorita. Ok. Nunca me ha parecido un gran juego. Pero en ese tiempo, ¿cómo se te hacía? El juego. El juego. Una popó. ¿Qué tal si mejor llegamos en...? Mejor si empezamos... ¿Qué tal si llegamos a ese momento del Sonic? Puedo decir muchas cosas. Vamos comenzando por Sega. Ok. También odias. ¿Qué onda con Sega? El origen de Sega. ¿Cómo estuvo? Estaban en una isla llena de excremento de cangrejo y encontraron una consola y dijeron, no, podemos vender eso. No, es cierto. Para ser más exactos, estaban en Honolulu. Es una compañía hecha por norteamericanos. Es de esas cosas que decepcionan en tu vida y dices, yo siempre pensé que era netamente japonesa, pero no. Nació como en una empresa norteamericana, pero le tocó esta parte de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los norteamericanos a Japón y cuando civilizan a Japón, entre comillas,
se fusionan con una empresa que se llamaba Rosen Entertainment, que también es... Sí, hay que decir que la empresa inició como Standard Games. Standard Games. En 1940. Después, 12 años después, se cambió el nombre a Service Games, que es de donde sacó el nombre después, Sega. que se llama Sega. Sega, para los que no sepan, es Service Games. Que hace No tiene mucho- nada que ver con nombres japoneses porque hay un montón de cosas en Sengaku internet. Wakini. Sí, que dicen que son palabras japonesas. No tiene nada que ver con palabras Es una japonesas. fusión de dos palabras en una. Gringas. Como lo hacen, Inglesas. como lo hacen también los japoneses, como Pokémon, Pocket Monster. Es como la unión de las dos. Y de ahí nació Sega. Oigan, pero ¿qué hacía? ¿Videojuegos O sea, también? no, eran juegos de tragamonedas. Ok. O sea, hacían juegos, Tragapelas, como dirían en España. digamos, de estilo de casino. Dejar la palanquita y te salen tres tipos iguales, pinball. ganas. O sea, juegos electromecánicos. Sí, de hecho, el primer éxito que tuvieron es muy chistoso porque se llama como otro éxito de Nintendo. Es Dog Hunt. Ajá. Es una máquina electromecánica que se trataba de... Era básicamente lo mismo que hacías en las ferias. Tenías una pistola, una escopeta, Ya tiene el patito. que podía tener un sensor donde podías tirarle a los patos y los patos desaparecían de la pantalla. Y volvían a aparecer. Pero ya todo mecánicamente, ¿no? O sea, es de esas compañías ya viejas que se dedicaban a estos juegos para tipo feria, ¿no? Que eran muy común en esa época encontrarlos. Digamos que son los padres de los videojuegos en cierta manera, ¿no? Como lo pueden ser también los pinball, ¿no? Entonces, ahí por... Que el fanatismo no influye en ti, amigo. No, Tranquilo. Los padres de los videojuegos. No, tampoco. porque- tienen, bueno, no vamos a entrar ahorita en discusión porque nos sigamos. llevaría 2 horas, pero bueno. El punto es, ya como a finales de los 70 es cuando entran a la producción de los videojuegos, ¿no? Ya cuando En el estaba haciendo 83. Sí, bueno, tuvieron el Mark II y el Mark I. Tuvieron el Mark II y el Mark I. Bueno, básicamente tuvieron dos consolas. Fue la SG-1000 y la SC-3000. La SC-3000 era básicamente un pequeño ordenador, una computadora donde podías estilo programar Commodore juegos. 64. Estilo Commodore, pero en chafita. Aunque fue la de las dos que sacó, fue la que más vendió. Porque era una computadora personal, básicamente. Las otras, que eran el SG-1000, es el Mark I y el Mark II, que es el precursor directo del Sega Master System, que fue el Mark III. El Mark III fue una consola que se rediseñó para llevarla Sí. al mercado europeo y el mercado americano. Y se convirtió en lo que conocimos como Sega Master System. Ujú. Y después la segunda revisión, que fue el Sega Master Que System 2. vendría siendo la competencia de Nintendo, ¿no? Hay que recordar que en el 83 viene el crack del mundo de los videojuegos y desaparece. que Messi. Con nuestros Sí, amigos es crack. de Atari ET De Atari T, entonces... compañías. También hay que entrar en retrospectiva de que las consolas norteamericanas eran muy costosas a comparación de las japonesas. En ese momento Japón vendría siendo la parte revolucionaria de los microtransistores. Ahí chéquense la historia de los microtransistores en Japón, es muy interesante. Y sus dispositivos pues no eran tan bien valorados como lo son ahora, ¿no? Ahora pues, dices, es algo hecho en Japón, es de muy buena calidad en ese tiempo. Ay, Japón, ¿qué hacen esos cuates rasgados Sí, amarillos? incluso lo vemos en la película En Volver al Futuro 1, cuando regresan al El doctor- de tantos, el doctor Emmett Brown decía, ¿cómo un carro? Es el problema, es japonés tu carro. Ajá. Está con componentes japoneses. Entonces, para Estados Unidos, todavía hasta los 80s, Japón era como Algo barato. algo barato, aunque empezaba ya a destacar Sony Lo con que vendría siendo sus China ahora, dispositivos. de cierta Ándale. manera. Ándale. No, pero con muchísima mayor calidad. Entonces, ya entran con esta dinámica de entran en buen tiempo porque entra Nintendo con el primer Nintendo Entertainment System en Japón, el entró con Family. el Super Famicom. Bueno, el Famicom más bien, Famicom. perdón. Y viene esta parte que salva a la industria, ¿no? Es uno de los pilares que salvan a la industria en esa época, es Sega y Nintendo, ¿no? O sea, el Sega, por un lado, entra a las casas con estas consolas, pero donde Sega es realmente ama y señor es en los arcades. Porque es la compañía que sacó los arcades más impresionantes, que en esa época todos decían, un Afterburner, ¿no? Esta famosa máquina del avión de combate. El Outrun, que era el del Ferrari. El carrito. Ajá. Todas estas máquinas grandes, pesadas, simuladores, que nadie más las tenía más que ellos, ¿no? Ya después vinieron Namco y compañía a sacar arcades también muy Y buenos. SNK. Pero Sega era la reina, ¿no? O sea, Sega era el equivalente de Nintendo en arcades. Incluso ahorita se mantiene todavía en Japón. En Con, Japón, nada se mezcló con Shine Entertainment. Sí, Shine, ¿verdad? No. Y tiene sus edificios enormes. Sí, tiene de sus pisos. recreativas enormes. De hecho,
Alejandro, que es nuestro corresponsal allá y que no está haciendo nada de corresponsalía. Que no nos manda está nada. jugándoles ahorita. Entonces, vienen pues una parte donde empieza a crecer muy bien la compañía, pero no logra tener ganado los mercados que más le interesan, que es el japonés, que el norteamericano y el europeo. Pero creo que en el europeo es donde más, ¿no? Donde más está pegando. Sí, es Pero- más afianzado. Pero todavía en el Master System 1 y 2 no. Ahí todavía era Japón. Ese fue muy éxito japonés, abajo del Famicom. Ujú. Cuando lo llevaron a América no les fue tan bien como esperaban. El que rompió fuerte fue el Sega Genesis. siguiente. Ese fue O Mega Drive en El más Europa. popular. el más popular en Europa y en Estados Unidos. Le ganó en ventas a Nintendo, Al Super al Nintendo. Super Nintendo. Entonces, Juegos de esa época para el Master. Shinobi, Sí, Shinobi estaba. los Outrun, los ports que venían de arcades. Doble Dragón también. Alex Kidd también había salido. Alex Kidd también para el Master System 1 y 2. Al Master System 2. De hecho, una de las cosas que yo conocí el Master System 2 porque en México no tenía representación oficial, lo conseguías importado, no había... En México no fue tan popular. No fue... De hecho... En los centros de video. En los centros de video y En las fábricas estas grandotas de... En Liverpool había importados. Incluso en la colonia aquí en Guadalajara había algunos que importaban juguetes en esa Existe época cuando todavía. estaba todavía fuerte y todavía existe. Pero yo conocí porque un niño canadiense se mudó a mi casa y era como, oh, el niño canadiense. Ah, y tenías- traía su Master System 2. Ahí yo conocí Aquel que el todavía Sega. tienes encerrado en el ático. Sí, todavía, porque se atrevió a disfrazarse de Sonic y fue horrible eso. Pero ahí lo conocí y más, y sí, era una consola muy diferente a Nintendo. El control era horrible. El control del Master System 1 y 2 Era feo. horrible. Era un cuadrado, ¿no? Era un cuadro, muy o sea, no, incómodo. no podían tener el pad porque tenía la licencia, la La patente la tenía Nintendo. Nintendo, pero tenía una especie de cuadro con 4 líneas Espantoso. grabadas ahí que simulaban la cruz direccional. Era horrible jugar con esa cosa. Bueno, vamos a conocer más acerca de la historia de Sega después de esta pausa. Les recordamos nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de vuelta con ustedes aquí en este especial de Sega en fibra óptica y bueno, seguimos conociendo más acerca de la historia de esta compañía. Ya hablábamos del Master System y vamos a conocer ahora más acerca de la siguiente consola. ¿Qué fue el Sega Genesis? Nada más una fe de Sí. ratas. En el bloque anterior dije yo que se había funcionado con Shiny. Shiny son los que hicieron Network Gym. Se funcionó con Sammy Entertainment para seguir trabajando en Arcadias. Bien. A ver, entonces después de el Master System vino el Genesis. Sí. Sega Mega Drive también Mega Drive. en Europa. Claro. Así se le conoce, digo. Sí. Varios lados también el Super Famicom es el Super Nintendo, ¿no? Sí, pero para que no se confunda de que piensa que son dos consolas diferentes, no. Es la la misma el Mega Drive y el Genesis. Yo me acuerdo que en ese entonces ya se hablaba mucho de los 16 bits, esta evolución que hubo de los 8 a los 16 y que bueno, ya estaba estamos en la era avanzado. del Super Nintendo. Lo genial que tuvo el Sega Genesis en su principio es que hizo muy buenos ports de máquinas de Sega, como la Golden Axe, Ujú. por ejemplo. Sí, sí. Juegazo. Shinobi, que eran muy fieles al arcade. No llegaban a ser 1 a 1, ¿no? En cuestión de. Pero estaba de muy gráfica, cerca, ¿no? Pero estaban muy cerca. Entonces mucha gente volteó y dijo, oye, pues tengo un arcade, pero en mi casa, ¿no? Sí, también es Bastante accesible, idea, ¿no? ¿no? Cosa que el Super Nintendo no logró al 100%. Entonces, No. pónganse Bueno. a ver el Street Fighter de Arcadia con el de Super, no era Sí, igual. pero ya le tocó años después y ya había avanzado bastante, pues. O sea, estamos hablando de que fueron que 3 años del Golden Axe de arcade al de Genesis. Más o menos 2 años. Bueno, el Genesis salió en el 88 en Japón. Ujú. Golden 89 en el- Golden Axe más o menos en el 87. América. Entonces en América salió en el 89 Ajá. y salió con Golden Axe. Son 2 años de diferencia más o menos. De hecho, y le ganó por 2 años la salida del Super Nintendo. El Super Nintendo salió en Japón en el 90 y en el 91 en Estados Unidos. En sí, una de las cosas, si no me mienten, y sería cuestión de investigarlo, pero que yo recuerde, el Sega Genesis tenía 2 procesadores de 8. Mm. No era uno solo de 16. Entonces hacían el dobleteado de 16 y se podían hacer cosas bastante interesantes. Cosas que no podía lograr el El Super. Super Nintendo, las lograba y el revés, ¿no?
O sea, cada uno tenía sus ventajitas, ¿no? Pro y su contra. Pero era una consola que fue bastante buena en su momento, muy disfrutable. Los controles mejoraron bastante. Un poco limitados porque nomás tenían 3 botones, ¿no? 3 botones de acción, o sea, A, B y C. Que no recuerdo, no sé si recuerdo bien, que después salió otra versión de 6 botones. No sé Sí, si- pero ya fue cuando salió la época del Street Fighter. Ah, ok. Fue Pero sí, sí hubo. y lo sacaron pues, exactamente para Por ese Street juego. Fighter. No fue, o sea, el Super Nintendo sí venía de default con Con los 6. X, Y, A, B y el los R. LX Star. Ujú. Que cuando uno lo ve la primera vez dice, caray, estos botones laterales, ¿qué onda, no? Pero sí, sí tiene un control que era ergonómico para la época, porque ni Ergonómico siquiera... también. Era como porque ni- curviadito, ¿no? Sí, era curviadito, Ujú. ni siquiera... Era parecido el a lo Super que es ahorita el control de Xbox en la forma Sí, del redondeado. lonchecito. Sin análogos ni nada, solamente 3 botones y la cruz. hay gente que le encanta muchísimo ese control y para jugar en PC lo tienen modificado a... ¿cómo se ve? Muchos, de hecho, de PC, de los controles de PC de los 90s estaban basados en el control de Sega Genesis, más que en el de Super Nintendo. Entonces, sí, era una consola modesta, pero aquí es cuando empiezan los problemas con Sega, ¿no? Sega, si uno ve su historia y lo que fueron haciendo con videojuegos, siempre fue muy arriesgada y muy innovadora. Y empezaron a gastar muchísimo dinero en add-ons, o sea, periféricos que se le pusieran a la consola. Como Ay, un sí. lector de CDs, ¿no? Como el Recuerdo famoso que- el Sega CD. Hubo 2, ¿verdad? Ese. Hubo 2 y el 32X. Ah, Que te volvía el Sega Genesis en una consola de 32 bits virtual. que se colocaba arriba del. Con un cartucho. sonido espantosísimo. Así, pero espantoso. Parece que están matando a alguien en una licuadora. O sea, con los 3 juntos no se hacía uno. No. O sea, es que uno nada más era el lector para cargar juegos De CD. de CD, pero te daba ventajas multimedia, ¿no? Un mejor sonido, videos digitales que en esa época eran muy arcaicos, Apenas iba muy empezando. pixeleados. Y el 32X sí te daba un aumento gráfico, pero perdías en sonido y muchas cosas. Aparte que lo sacaron cuando ya estaban sacando el Sega Saturno, que era la siguiente consola. O sea, esos errores le mermaron mucho a Sega, ¿no? Hicieron que perdiera muchísimo mercado porque la gente compraba los dispositivos. De repente no había muchos juegos, había muy malos juegos, traslaciones de juegos muy malos. ¿Y qué le pasó a esa Sega Genesis que era tan genial, no? Imagínate al usuario que compró todos esos 2 accesorios extras y todo lo demás extras y que de repente de un día para otro, pues vamos a sacar el Saturn que ya trae todo eso. No, el Sega Ah, CD pues salía qué como golpe en bajo. $200 de la Los época. usuarios de iPhone saben que eso no pasa nada. Y Pueden sacar muchas cosas. sí, de o hecho, sea. eso en un E3, cuando fue el anuncio del PlayStation, recuerdo bien ese E3, que presentaron el precio y era $399. Y entonces en la Fue como un conferencia, equivalente de PlayStation 3 y en la 360. conferencia de Sony de PlayStation llegó uno y aquí nos va a dar nuestro representante un anuncio importante. Se sube y dice $299 y se baja. No, No eran fue- no fue- 199. Pero no fue en el E3, fue en el Consumer Electronics Show. No, fue en el primer E3. ¿Fue Estoy en el seguro primer que fue en el primer Bueno, sería E3. E3. cuestión de Sí. investigarlo. Ujú. No, sí, iba a decir. Es que no hay que olvidar que en esa época también salió otro fracaso de Sega. Perdón. El Game Gear. En esa época yo sí era Sí. muy... El Game Gear. El Game Gear fue una consola portátil muy poderosa para su época, que salió directamente para competir con el Game Boy, que era el rey de las consolas portátiles en ese momento, porque básicamente era la Y lo única. siguió siendo. Llegó por tener una pantalla de colores de 16 bits. Tenía un procesador bastante poderoso. Podías correr casi los mismos juegos del principio de Master del Sega Genesis Sega Genesis. en el Game Gear. En sí tenía una paleta de colores porque hay que hacer un paréntesis. Una paleta. Por de ejemplo, colores. el primer Nintendo tenía una paleta como de 512 Ujú. colores. Luego, y creo que me estoy yendo porque es más, No, es más sí, baja. son de 100, 256. 256, luego 500 CG. Luego, el Game Gear tenía una paleta de 512. Y ya, por ejemplo, el Super Nintendo tenía una paleta de colores de 1024. Entonces, sí, tú dices, pero los colores, ¿qué tanta diferencia hay? Sí influyen. Sí influye bastante, ¿no? O sea, puedes ver un Mortal Kombat o un Street Fighter de las 2 versiones que sacaron para Sega Genesis y un Super Nintendo. Y la más fiel para el La arcade. Genesis. Sí, se es ven la de- matices, claro. y se ven matices. O sea, sí hay unos colores más marcados en el otro, pero en el otro además difuminado, ¿no? Ujú. Entonces, el Game Gear era una excelente consola, pero la maldición de las baterías. Exactamente. Eran 6 baterías AA. Y te duraban Que son muy caras y duraban 2 horas las malditas baterías. a lo mucho. Entonces,
Y en ese tiempo no eran tan populares las recargables. En ese tiempo no, O sea, no eran nada populares, eran carísimas las Eran recargables. En el Sega Game Gear, por ejemplo, se ven cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenía su adaptador para televisión, cosa que no tenía y no podía por reproducir el sí, Game cierto, Boy. puedes ver la tele. Entonces, eran extras que decías, ok, pero eran más add-ons que terminaban, pues, no ser tan funcionales. Claro, quizás eso no compensaba, ¿no? Las cosas que estaban haciendo mal. Vamos a hacer una pausa, seguimos con este especial de Sega. Regresamos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Bien, ya estamos de regreso con ustedes en este especial de Sega aquí en Fibra Óptica. Recuerden nuestra línea de WhatsApp para que nos envíen sus comentarios 33 18 80 76 41. Y bueno, por ahí estábamos entonces hablando de algunas consolas que pues empezaron a hacer agua en la compañía, empezaron a darle por ahí algunos problemas y también a perder un poco de credibilidad también con sus seguidores. El Sega Genesis, hay que remarcarlo, fue la consola más vendida en el mundo en su época. Y creo que fue la mejor de la línea. En Estados Unidos y en Europa. En Europa era un hitazo. Nintendo no existía casi y Genesis era la consola. En Estados Unidos también fue la consola más vendió. En Japón se debatía mucho con el Super Nintendo. El Super Nintendo fue un muy buen estándar de ventas. Pero el Sega Genesis además fue muy popular en un país de Latinoamérica que es de los más importantes para la industria de videojuegos, Brasil. En Brasil incluso se siguieron fabricando incluso consolas anteriores de Sega, la Master System, les siguió habiendo un Mark III y un Mark IV, incluso un Mark V hecho ahí directamente en Por eso en tuvimos Brasil. un Cibo. Por eso tuvimos un Cibo. Pero Sega Genesis fue muy popular en Sudamérica, sobre todo en Brasil. En México no fue popular porque nunca llegó. No llegó. Sí, aquí En forma. no llegan muchas cosas que sí llegan allá. Por Pero ejemplo, yo nunca he visto era una gran consola que precedió a la tormenta que fue al debacle. Se veía, pero de manera no formal, ¿no? Para cerrar un poco ya con el Genesis, nomás hay que decir, después de que salió el 32X, sacaron una consola, sacaron su versión Slim, que era más delgadita, ya tenía ¿cómo se llama? El lector de CD a un lado. Y Horrible. terminaron con una consola que se llamaba Sega Nomad, que era una consola portátil, pero era un Sega Genesis portátil. Entonces, de portátil no tenía mucho porque los cartuchos eran del tamaño de tu iPhone, por ejemplo. Entonces, sí era como decir, cargar ya con 5 juegos era una mucho, mochila. pero era un Sega Genesis, ¿no? Y tenía su salida de televisión. O sea, Nintendo Switch no fue la primera consola híbrida, fue esta. Y podías conectarle 2 controles del Sega Genesis. Entonces, era una muy buena idea, pero era explotar realmente la mina de oro que ya estaba muy sobreexplotada y ya no le dejó nada. Y ya había pasado su tiempo, ¿no? Y le mermó las finanzas. Sí, de hecho, duró hasta el 99, duró 10 años la consola. El 99 fue cuando se descontinuó. Y aún siguen haciendo de repente versiones de Sega Genesis con 80 juegos. Órale. Bueno. $70, ¿no? Sí, hay una versión de AdGames que acaba de salir este año, de hecho, donde puedes tener 80 juegos de Genesis. Y está más barata creo que está $60 la consola. Es una ganga. No es de Sega. O sea, está permitida por Sega, pero mucha gente lo confunde con el Super NES Classic. Y no es de Sega. Es AdGames, que se dedica a hacer consolas retro, va a sacar su Sega Genesis. Y está de moda. Antes de que salga el Super Nintendo, el Super NES Classic Edition, van a sacar consolas como el Atari y el Sega también retro. Van a sacarlas antes. Ahora, llega el punto en el 94 o 93, cuando sale el Sega Saturno. 94. Se anuncia la gran consola, como ya lo dijo DJ, el precio 94. era bastante elevado, pero el problema era la programación sobre todo, ¿no? Aparte de que ya estaban muy quemados con la gente, mucha gente decía, no, es que Sega, ahí viene el Nintendo 64, ¿no? Y rompe Sony con el PlayStation, que todos voltean a verla. Boom. Entonces, Sega le tocó pues ya recoger los platos rotos que ellos mismos habían roto, ¿no? O sea, la consola era muy difícil de programar. En sí, hace como 2 meses, por fin pudieron hackear la consola para poder meter piratería. O sea, no. De eso te habla que 20 años después, no, 23 años después, por fin pudieron desbloquear esa consola para hacerla pirata. O sea, de las últimas consolas de la 5ª generación para acá, todas han sido pirateadas. Pero no te dan como el PlayStation 4 acaba de ser pirateada, ¿no? Entonces, te habla que tenía una arquitectura muy compleja
muy problemática. Por ejemplo, hubo ports de juegos exitosos de PlayStation, como el Castlevania, que la versión del Castlevania, aunque tiene un nivel extra de Symphony of the Night en el Sega Saturno, es inferior en calidad. Aunque la consola en potencia es mayor que la del PlayStation. Entonces, vinieron ya juegos en 3D, como por ejemplo Virtual Fighter, Virtual Racing, otros juegos de la época, como una Virtua versión ya Tennis. más decente de ¿cómo se llama? De Daytona USA, que es el arcade más exitoso de la historia. El arcade más exitoso es de Sega y es Sega Daytona USA. Pero ya estaban en un bache que económicamente estaban muy golpeados. Hicieron controles de movimiento que todavía alcanzaron a sacar para el Sega Genesis, que todavía seguían exprimiendo, pero que no funcionaban, ¿no? O sea, la época era... Sí, de hecho, el Saturn se descontinuó el mismo año que el Genesis. Duró solamente 5 años en el mercado. Y murió. De hecho, empezó a morir a los 3 años y a los últimos 2 años fueron como ves sacando jueguitos a ver Lo qué sale. que haya. Y seguía saliendo igual que en el Genesis. Es decir, eso demuestra que la consola anterior de Sega había sido muy exitosa y no habían sabido aprovechar ese éxito con una nueva consola hasta que llegó pues la consola que La última marcó consola. la última generación de Sega. que vendría siendo la Dreamcast, que vamos a hacerle honor con su entrada. A ver si se alcanza a escuchar. A ver. Ni siquiera tiene No, internet. está cargando esta cosa. Bueno, ya se alcanzará a escuchar si Bueno. se pone. Que llegó el 98, ¿no? El Sega Dreamcast, bueno, en Japón llegó en el 98, 99, llegó a América. Encimándose Es, sus otras es dos una consolas. consola que aprendieron de todos los errores, ¿no? De 128 bits. 128 bits de esa época, Ay, se oyó. Es hermoso este intro. Es como cuando estás en el baño sentado en el excusado y escuchas. En sí, el signo es así como un asterisco, pero bueno, es una consola que No lo dice yo, no digo yo, lo dice la ciencia. es muy fácil de programar. Tiene cierta base en Windows 2000 CE. O sea, cierta como arquitectura ahí. Son las primeras coqueteadas que dio con Microsoft. Ya después les voy a decir por qué. Pero se podía programar fácilmente de PC a Dreamcast. En el Dreamcast también se basó para hacer una de las placas para arcades más fiables y famosas de Sega, que es la Naomi. Ah, Naomi. Y te daban unos gráficos muy impresionantes que daban un salto bastante bien sustancial del el PlayStation 1, del Nintendo 64 al Dreamcast, ¿no? Podían mover tanto gráficos 2D como 3D con mucha fluidez, ¿no? Con mucha fluidez. Además, fue la primera consola en tener un sistema de juego en línea estable. Estable, exactamente. O sea, Sega fue la que inició. Innovó muchos aspectos, ¿no? Con Sega Porque Net. tuvo varias cosas, aparte de eso. Sus discos no eran discos CD normales, eran gigarooms. Eran discos de 1 giga. Algo intermedio entre un DVD y un Sega y un CD normal. Pero la consola llega en un momento en que entra un monstruo como el PlayStation 2, la consola más vendida de la historia, 157 millones de unidades en alrededor del mundo, más de 1.600 millones de juegos vendidos y una librería gigantesca de 1.500 juegos. No puedes hacer mucho contra esa. Y aparte, pues Nintendo por ahí con su GameCube. Y Xbox entra a la batalla. Y de repente entra por ahí Microsoft con la Xbox, que es que es la consola más poderosa de la generación. Y ya como que Sega dice, ¿a dónde voy, no? O sea, ¿me quedo para seguir desgastándome o me doy o tiro la capa, no? Y es una lástima porque yo lo dije en el programa del lunes en vivo, que para mí la consola que más me ha divertido en la historia ha sido el Dreamcast. Uh-huh. Y es que el Dreamcast tiene unos juegos que es muy de la esencia de lo que es realmente Sega. Sega es la compañía que mejor entendió el juego casual en cierta manera. O sea, si podemos decir que el juego casual que ahora dicen muchos que es de celulares, de tablets, que son juegos, realmente empezaron en las arcades, ¿no? Si eran juegos de 5 minutos que le echabas una ficha rápido. Y eso lo sabía muy bien de Sega, ¿no? Y es cuando saca sus mejores
a mi gusto, sus mejores juegos. ¿Cómo Tiene cuál? Shenmue, Sí, muy bueno. tiene Crazy Taxi. Crazy Taxi, que es excelente. Es como me divertí. Jet Green Radio. Es el único videojuego donde he tenido yo un ataque de risa. Porque se hace hay un caos bastante divertido. Chuchu Aparte, Rocket. en esa época los soundtracks no eran tan importantes en cuanto a que no había tantos grupos musicales haciendo música para videojuegos. El soundtrack de Crazy Taxi es una mezcla increíble de grupos y de géneros. Antes de que lo hiciera Grand Theft Auto. Era muy divertido estar jugando mientras tú estabas Tenía cambiando de estación. Tenía varias canciones de Offspring y de otros grupos de la época de ese estilo. Entonces era un juego muy vertiginoso, muy adrenalínico, pero muy divertido, ¿no? Con una jugabilidad muy simple, ¿no? O sea, eres un taxista, manejas un carro, tipo arcade, no es nada, ¿cómo se llama? Tipo simulación, y vas recogiendo gente y dejándola de punto A a punto B. Pero el chiste es cómo tomas las rutas para que alcances a subirla al mayor número de personas. O sea, mi récord fueron de 100 personas. O sea, estuve 1 hora seguida jugando sin parar ese juego. Pero ya después ya no volví a tener tantos pasajeros, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de la historia de Sega. Les recordamos nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Entramos al último segmento del programa. Gracias por su sintonía y bueno, recuerden también pueden enviar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915 y Zona 3 Noticias, tanto en Twitter como en Facebook. Seguimos recordando la historia de Sega. Ahorita Jesús en el bloque pasado nos estaba hablando acerca de Dreamcast y bueno, algunos de los juegos más memorables. Hay que mencionar el Phantasy Star Online. Genial. Phantasy Star Online es uno de los mejores RPGs que ha habido, uno de los mejores RPGs en línea que ha habido en la historia. Fue el precursor de todo lo que estamos jugando ahorita en consolas en RPG. Creo que me recuerda, bueno, al precursor de Final Fantasy XIV, que es lo que es hoy. El Final Fantasy XI. Porque Bueno, el Final Fantasy XI fue un intento de emular lo que Final Fantasy Star Online había logrado en Dreamcast. Era muy fácil conectarse, muy fácil jugar, muy fácil encontrar muy bien diseñado. muy bien diseñado. El lobby era Muy una amigable belleza, era muy amigable. Puedes jugar incluso, con 4, ¿no? Incluso en la caída, la caída del Dreamcast fue tan importante el Dreamcast, como dijo ya Chuy, que al caer el Dreamcast, muchas compañías se lanzaron a recoger los juegos que tenía la consola. No hacer nuevos juegos, sino a recoger los juegos que estaban ya ahí. Las IPs. Shenmue 1 y Shenmue 2 salieron en PlayStation 2. El 2. El 2 salió en Xbox. En Xbox, es cierto. O sea, y fue como una... Crazy Taxi alcanzó a salió salir en el Dreamcast, pero fue una exclusiva para América y Europa. Crazy Taxi también salió en Xbox. Phantasy Star en PlayStation 2. Que el problema de PlayStation 2 es que la arquitectura para jugar en línea no era buena. Nunca fue tan buena como lo fue en Dreamcast. Entonces, aquí viene algo. Una de las consolas que mejor trasladaron los juegos de peleas en la historia ha sido el Dreamcast. Sí. Desde que se inició la consola, cuando se estrenó con un juego que se llama Soul Calibur. Esta versión de Dreamcast era superior en todos los aspectos al de arcade, ¿no? Y en esa época era algo inimaginable, ¿no? Mejor diseño de texturas, mejor diseño de los personajes, con finales, la música. Si era mejor, ¿por qué no tenía ese éxito de manera comercial? Es que ya está muy quemada Sega. Okay. Sega se quemó muy gacho con el Sega Genesis. O sea, logró mucho con el Sega Genesis y lo quemó al final con el Sega Genesis. O sea, y lo que pasó con el Sega Saturno, fue como que ya el clavo en el ataúd, ¿no? Ya el esfuerzo que hicieron con el Dreamcast no sirvió realmente de nada porque la gente, sus ojos estaban puestos en PlayStation. Ya no veo interés. PlayStation era el juego de los Final Fantasy, de los Resident Evil, de los Metal Gear, de todos estos grandes juegos que salieron, sagas como Silent Hill, bla, 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 bla. O sea, si estamos hablando, nadie pensaba más en otra cosa que ahí viene el PlayStation 2. Oye, pero está el Dreamcast. Es genial el Dreamcast. El Sega Adventure es muy bueno.
El Crazy Taxi es muy bueno, el Soul Calibur es muy bueno. Estaba Marvel vs. Capcom. Shenmue es una joya. O sea, Rival Schools era un juego. Rival Schools. Si eras fan de los juegos japoneses, eras fan del estilo japonés para hacer juegos, Era una Dreamcast era tu opción. y en esa época. Karuga, ahí estuvo. Sí, o sea, hay muchísimos juegos que realmente son muy disfrutables y tienen esta filosofía de a los 5 minutos te enganchan. Porque hay juegos de que, por ejemplo, pues, Que si te tardan. pones a jugar un Fallout, pues empiezas a jugar y la primera hora es toda una introducción de que tienes que salir de un laboratorio y ahí estás. Y si te gustan mucho ese tipo de juegos, pues ahí te vas a enganchar. Por la mayor parte de la gente tal vez no se enganche. No. Y el Dreamcast tenía juegos que te enganchaban a los 5 minutos. Que le ponías a estar como House of the Dead y empezaba la acción y estabas a la acción al máximo. Ta, 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 ta. O sea, Disparando. Aparte, por ejemplo, tenía juegos ports de PC. Por ejemplo, el Quake 3 Arena y el Unreal Tournament. Unreal. Pero Sega, algo que yo nunca entendí, ¿por qué no entendió ni Microsoft, ni Sony, Nintendo, ni al hombre? Porque Ese ni es le otro. interesa. Ese es otro. Pero Otro punto. es por qué no adoptaron lo que adoptó Sega en su momento, que es, ¿quieres jugar un juego de primera persona? Ok, puedes jugarlo con el control, que es medio complejo porque nomás tiene un control análogo, o conéctale tu teclado y un mouse y juégalo como lo juegas en PC. Entonces, eran juegos muy bien adaptados, entonces podías estarlo jugando a una velocidad bastante decente con un nivel gráfico muy parecido a PC, pero claro, en televisiones de SRT, que es menor resolución, pero muy disfrutables. Entonces, Sega, ya todo ese, por eso es muy querida la Dreamcast, porque la gente que la tuvo sabe que es una consola que fue lo que mejor dio Sega, pero ya fue el último. O sea, fue el último round que tardía, ¿no? Fue ya su último demasiado suspiro. tardía. Entonces, ahí viene Microsoft y ya cuando se rinde y tira la toalla Sega, llega y le dice, ¿sabes qué? Vente conmigo, pero yo estoy haciendo una consola, dime los aspectos buenos, ¿no? El primer control de Xbox metió los mismos gatillos que había introducido el Sega Dreamcast, ¿no? Porque los primeros gatillos fueron con el Sega Dreamcast. Los metió. Los dos ports de las tarjetas de memoria. Los BMU. Bueno, eso no funcionó, pero fue una idea revolucionaria en su momento, pero... Bueno, espérate. También hay cosas malas del Dreamcast. A mí, por ejemplo, el control es uno de los controles más feos que ha habido en la historia. Para jugar juegos de pelea era horrible. incómodo, Era una de las sí. cosas más horribles. Sí. Era un lonche. Un lonche en tus manos, una telera en tus manos. Como el del Xbox Que One. le podías meter el Digo, BMU, Xbox- que era una tarjeta de memoria donde podías tener aparte de jueguitos. Podías sacarla y jugar con esos minijuegos. Era para De el Soul camino. Calibur, de Rival Schools. Era muy mala idea. Sí. Era una pésima idea. No, porque aparte la batería se tragaba. acababa rapidísimo. En una hora Y se el acabó. control era horrible de Dreamcast. Y creo que uno de los grandes problemas por los que murió fue porque la sacó muy rápido, precisamente por el Sega Saturn. Creo que estamos todos de acuerdo que el Sega Sí. Saturn fue el que mató a Sega. Porque duró 5 años en el mercado. Dreamcast podía haber salido fácilmente en el 2001 al mismo tiempo que el Xbox y haber tenido un éxito más fuerte después de tener una gran librería, o si el Saturn hubiera tenido un éxito, capitalizado el éxito de Genesis, y no lo hizo. Saturn fue un fracaso horrible para Sega, junto con todos los subperiféricos que le metieron al Genesis. Pues entonces, Solitos labraron su caída y trataron de enderezarlo con Dreamcast, que fue una gran consola, pero la adelantaron. Tuvieron que adelantarla, y como tuvieron que adelantarla, no tuvieron la capacidad de responder a PlayStation, porque salió Sega, el Dreamcast en América, y un año después salió el PlayStation 2. El PlayStation 2, como dijo, ya lo acabó. Sega tuvo la culpa totalmente de haber caído. No es ni los jugadores, no es ni las empresas que no desarrollaron juegos para ellos. Es Sega. Sega solito, como tú ya lo has dicho, clavó su ataúd porque se disparó a sí mismo. ¿Y qué está haciendo actualmente Sega en los últimos Actualmente minutos? se dedica ya a sacar sus juegos Barrer los independientemente. parques. No, hay salir a unos tomar. buenos juegos como Bayonetta, que es un buen Yakuza. ejemplo. Ha sacado Yakuza, grandes juegos. Res es uno de Res. los mejores juegos gráficamente y pero nacido en el auditivamente. Dreamcast. pero no sé, Nació en el Dreamcast y luego lo sacaron en el PlayStation 2. Space Channel 5, Space Channel donde sale 5. Michael Jackson en el 2. O sea, el Dreamcast fue una chulada y es una lástima porque realmente los equipos creativos en ese momento estaban, pero realmente inspirados. Algún día, si hacemos un especial de Xbox, hablaremos de lo que pasa con Sega y Microsoft, porque sí es un poquito más extenso. Pero ahorita mucho está con la cuestión del móvil, ya lo dijo. Ajá. Ahorita está metiéndose Hamlet. mucho en juegos móviles, está en juegos de pachinko. Ajá, Sí, porque en mucho Japón el pachinko es la ley. Que sigo Y sin además, entenderlo, pero hace un año hubo una propuesta en Kickstarter de unos chavos que querían programar un Dreamcast 2 para que Sega volviera a la palestra. Tuvieron otra vez una consola. Sega se interesó en este proyecto, pero después dijo,
No, no nos conviene. Ahora, ¿que la Sega Dreamcast está totalmente muerta? No, porque siguen apareciendo juegos hechos por independientes para la consola. Pero no licenciados por Sega. Porque uno de los problemas que tuvo el Dreamcast ya está muerto. es que tuvo una facilidad con la piratería enorme. Como PlayStation. O sea, el PlayStation sigue ahí. la primera versión y oleada de piratería en el Dreamcast era poner un disco duro, un disco de arranque. Arrancaba el juego, podrías abrir la tapa, se quedaba así, Y metías el juego y Como jalaba. PlayStation 1. Y después, no, al PlayStation no tenías que meterle el chip. Y después, No, en PlayStation no podías hacer un engaño swap. con la tapa. El swap. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con su caída. sí, pero también fue algo que determinó. PlayStation fue la consola más pirateada de la historia y sigue ahí. Eso Sí, no tiene pero nada ya que ver. para una consola como Dreamcast sí le mermea. Bueno, pues de esta manera patrañas. llegamos al final de Sonic este apesta. especial. Yo les agradezco a nuestros especialistas que pues, nos hayan hablado acerca de esta compañía. Por último, les voy a pedir su cuenta de Twitter, Ángel. @AngelGDL. Hamlet. Cerkenor con S y con K. Gracias, Jesús Ayala. Gracias, Gracias. Hamlet Arias. Gracias, Ángel Flores. Y gracias a ustedes por su sintonía. Nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.